Bien, ahora voy a leeros el capítulo número 7 del libro primero denominado Los pintores venecianos. Capítulo que está comprendido en el libro Pintores italianos del Renacimiento, obra de Bernardo Berenson. Un libro que fue publicado por Editorial Leyenda en 1944. Vayamos al capítulo 7. Al comienzo del Renacimiento, la pintura estaba casi exclusivamente confinada en la iglesia. De esta pasó a la sala del consejo y a las cofradías. Convirtióse en Venecia rápidamente en un arte que no tuvo otro objeto más elevado que representar la vida suntuosa de la aristocracia. No había ya razón alguna que se opusiera a su empleo en la decoración de las mansiones de los ricos. En el siglo XVI no se valoraba y estimaba la pintura en la misma forma que se hace en nuestro tiempo. No se le dispensaba el extraño respeto que nosotros le concedemos. Su valor venía a ser el de las obras tipográficas del tiempo, pero estaba mucho más difundida. Los venecianos habían alcanzado ya aquel punto de madurez en la cultura, gracias al cual acertaban a distinguir entre el placer artístico y el sentido de edificación moral o religiosa. Llegaron así a comprender el placer que la pintura en sí y por sí les producía. ¿Por qué razón cuando necesitaban y querían sentir esta clase de placer iban siempre al palacio de los dogos o al local de esta o la otra cofradía? La privación de este gusto hubiera sido para ellos lo mismo que para nosotros dejar de oír música en las salas de conciertos. Y no es esta comparación una imagen de circunstancias, ya que la pintura en el siglo XVI y en Venecia venía a tener una importancia equivalente a la que se da en nuestros días a la música. No se pedía ya al pintor que fuera un simple narrador y un maestro de catecismo. En aquel tiempo comenzaron a difundirse y a multiplicarse los libros impresos, que satisfacían completamente esa doble necesidad. Eran los venecianos, en general, poco religiosos. Su fe no fue de las más firmes y acendradas, y no pedían a las pinturas que les dieran pretextos para dar alas a la emoción devota. Preferían que la pintura fuera amable y que representara la vida tal como ellos la deseaban, con sus diversiones refinadas, sus giras campestres y los sueños encantadores de la juventud. Las pinturas que una casa requiere para su decoración son naturalmente de diferente clase que las que corresponden al palacio del gobierno o a las cofradías, donde los grandes cuadros, con multitud de personajes, hallábanse en su lugar. Para una casa, los cuadros deben ser, por el contrario, de menor tamaño y fáciles de mover. Esos tamaños reducidos excluyen las pinturas de fiestas. En general, este género de pintura no era adaptable a la vida ordinaria, porque hubiera sido como el sonido de una sonora orquesta dentro de un aposento. La pintura dicha de caballete no debía desarrollar temas demasiado definidos, ni más ni menos que una sonata no debe ni puede ser traducida en palabras. Algunas obras de la vejez de Giovanni Bellini son ya de esta naturaleza. Giorgione, sucesor de estos dos maestros, heredó su doble genio, combinando en su obra el sentimiento poético de Bellini con la alegría de Carpaccio y su amor por la belleza y el color. Conmovido por los entusiasmos particulares de su propia generación, como no pudieron serlo aquellos que vivieron otras clases y matices de sentimiento, pintó este artista cuadros que estaban en tan perfecto acuerdo con la madurez del espíritu del Renacimiento
que inmediatamente tuvieron aquella clase de éxito que solamente está reservado a las obras que al mismo tiempo despiertan el sentido completo de una determinada necesidad y la satisfacen. La vida de Giorgione fue corta. Solo un reducido número de obras suyas, no llegan a la veintena en conjunto, se han librado de la ruina. Baste, sin embargo, para iluminar aquel breve lapso de tiempo en que el espíritu del Renacimiento halló en la pintura su más genuina expresión. Fue el momento en que las pasiones borrascosas se calmaron. Solo quedó el gusto sincero por la belleza y el encanto de las relaciones humanas. Giorgione representó el destello más puro del momento más bello del Renacimiento. Son todavía particularmente estimadas sus obras, como las de sus contemporáneos y sucesores, por aquellas gentes cuya vida intelectual y espíritu se parecen a los que privan en el Renacimiento, o bien por el grupo de historiadores que considera el arte italiano no solamente como arte en sí, sino también como imagen de toda una época. Aquí, en efecto, reside su mayor interés. Si tenemos en cuenta únicamente el punto de vista de la técnica pictórica, existen escuelas bastante superiores a la italiana, en lo que se relaciona con el mero arte de pintar. A un verdadero crítico no se le ocurrirá nunca poner las más grandes obras de los italianos, consideradas como simples realizaciones técnicas, al lado de las del gran holandés, del gran español y aún de los maestros del día. El gran holandés era Rembrandt y el gran español Velázquez. Capítulo 8. La boga del género creado por Giorgione fue tal que los otros pintores se vieron obligados a ejercitarse en él, so pena de sufrir el desfavor del público. Adaptáronse a este género los viejos pintores como mejor pudieron. Uno de ellos tomó este nuevo camino con tal encanto particular que alcanza a dotar sus últimas obras con toda la belleza y la dulzura de los comienzos de la primavera italiana. Un guerrero adorando al niño Jesús. Con el simple enunciado del título de este cuadro de Catena, que posee la Galería Nacional de Londres, ¿quién pudiera imaginarse la sorpresa que guarda esta pintura? Un fragrante paisaje de estío en el que respiran algunas figuras serenas, unas de las cuales, armada, se arrodilla, rodeada de Fausto oriental, a los pies de la Virgen, mientras que un paje de aire caballeresco tiene su caballo de la Vírida. Cito esta obra porque es fácil de ver y porque no conozco otro ejemplo mejor de la manera giorgionesca de tratar un asunto, pues es un cuadro que no ha sido hecho por el placer de narrar, ni de lucir el propio talento, ni siquiera para expresar un sentimiento preciso, sino por el gusto de pintar un paisaje ameno y deleitable, por amor a los efectos de la luz y el color y a la dulzura de las relaciones humanas. En Castelfranco, el cuadro del altar del Giorgione háyase tratado con el mismo espíritu, solo que, huelga decirlo, con muchísimo más genio. Capítulo 9. ¿Cómo explotar el descubrimiento del maestro? Con explotar el descubrimiento del maestro, les bastó a los sucesores del Giorgione para procurarse buena remuneración. Ha de entenderse que cada cual no deja de aportar su personalidad a su obra, pero el artículo Giorgione, por decirlo así, estaba tan solicitado que en realidad era poco lo que podía desviarse del mismo. No se trataba de saber cuál era la significación del cuadro y para qué estaba destinado. Lo único que interesaba era que tal cuadro fuera brillante, romanesco y alegre. Muchos de tales artistas se empeñaban todavía en pintar particularmente asuntos religiosos, pero aún entre ellos, pintores como Lotto y Palma, por ejemplo, son tan giorgionescos como el mismo Tiziano, Bonifacio y París Bordón. El Tiziano, artista de temperamento más atrevido,
pero menos refinado por naturaleza que el Giorgione. Casi durante los 30 años que siguieron a la muerte de este, no hizo sino continuar con fidelidad la labor de este maestro. Desde sus comienzos, puede advertirse una cierta diferencia de calidad entre ambos. Sin embargo, el espíritu que les anima es el mismo. Las obras que el Tiziano realizó 10 años después de la muerte de su amigo Giorgione no solamente ostentan casi todas las cualidades que caracterizan a este artista, sino que también poseían además algunas otras de tal índole, que se dijera que pertenecían a un Giorgione que hubiera alcanzado la madurez, más dueño por consiguiente de sí mismo, y que acertara a manejar mejor el repertorio de las formas de la naturaleza. Al mismo tiempo, lejos de la expresión de la dicha espontánea de vivir apareciera menguada en tales obras, hubo de acrecentarse con una nobleza y una majestad nueva. ¿Qué teoría o cortejo de obra maestra se podría invocar aquí como testimonio? En la Anunciación, por ejemplo, la Virgen asciende hacia los cielos, no ya con movimiento lánguido y de ensoñación, en brazos de los ángeles, sino arrebatada por el exceso mismo de su vida interior y por el sentimiento de que, siendo la reina del universo, ninguna fuerza del mundo es bastante poderosa para entorpecer su irresistible arrebato. No figuran ahí los ángeles sino para cantar su victoria, la victoria de la criatura sobre las condiciones de la vida terrestre y temporal. Tales ángeles son como gritos de alegría, formas cuya acción sobre los nervios solo puede compararse a la sonoridad frenética de la orquesta del último acto de Parsifal. Recuérdense todavía los bacanales de Madrid, lo que se refiere a la bacanal y a la ofrenda a la diosa de los amores, que se encuentra en el Museo del Prado, o a la de la Galería Nacional de Londres, Baco y Ariadna. ¡Qué desbordamiento y qué exuberancia! Ningún signo de lucha aparece en ellas, ningún rastro de esfuerzo, de combate entre el ser íntimo y el medio que los rodea, sino, por el contrario, se manifiesta una vida tan libre, tan poderosa, tan deslumbrante, que ante semejantes obras quedamos como embriagados. Estos son triunfos dionisíacos, bacanales triunfantes, el triunfo de la vida sobre los fantasmas que pululan en las tinieblas, moran en las brumas y que odian la luz del sol. Los retratos que pintara el Tiziano en los años de su juventud no están menos alejados de las preocupaciones sórdidas y de un menor imperio. Recuérdese el caballero del guante del Museo del Louvre, el joven gentilhombre inglés de Florencia, la familia Pesaro en el hermoso cuadro de la capilla de los Frari de Venecia. Recuérdense estos retratos y se reconocerá allí a los verdaderos hijos del Renacimiento, criaturas a las que la vida no enseñó ninguna mezquindad ni temor. Mas sucedió. Capítulo 11. Mas sucedió que en el mismo momento en que se realizaban esas grandes obras, el espíritu del Renacimiento italiano se mostró de pronto como inadecuado para la vida. No fue su falta, porque la juventud no puede durar indefinidamente. En cualquier forma le acecha la madurez. Comenzó la vida a mostrar una cara mucho menos risueña que la que ostentó en un corto momento. Cayóse en la cuenta que la ciencia, la gloria, la ambición no eran de ningún modo verdaderas soluciones a los problemas de la vida. Florencia y Roma hicieron el descubrimiento con sobresalto. En las esculturas de Miguel Ángel, en San Lorenzo y en su juicio final, todavía hoy sentimos el grito de angustia que resonó al descubrirse esta inexorable verdad. Pero Venecia, a pesar de las humillaciones de la Liga de Cambria, aunque parecía semiarruinada por los piratas turcos y la competencia de las nuevas rutas marítimas, no se vio aplastada por la bota de los soldados españoles como el resto de Italia, ni quedó tan agotada que no conservara en sus arcas algún dinero.
Se puso allí la vida relativamente seria, pero aún valía grandemente la pena de ser vivida. Surgió un brote de estoicismo y no se consideró fuera de lugar una cierta seriedad del pensamiento. El espíritu del Renacimiento entró lentamente en Venecia y fue aún más lento en su desaparición. Hacia mediados del siglo XVI, cuando toda Italia la pintura trataba de adaptarse a la hipocresía de una iglesia cuya razón principal para sobrevivir como institución era la ayuda que prestaba España para someter al mundo a su tiranía, y cuando los retratos mostraban a la juventud dorada de una generación anterior, convertida en obsequiosos y elegantes cortesanos, en Venecia la pintura fue fiel al espíritu maduro y más reflexivo que sucedió a las décadas más brillantes del Renacimiento. Capítulo 12. No ha de causar seguramente ningún asombro que el artista veneciano en quien hallamos por primera vez la expresión de estos sentimientos haya sido un viajero, cuya vida errante le permitió ser testigo de todas las desdichas y miserias de Italia, con una amplitud que no le fue dada a sus compañeros, mismos que vivían sin salir de Venecia. Lorenzo Lotto, así se llamaba este pintor, en aquellas de sus obras en las que se muestra con propia personalidad, no es precisamente un pintor del triunfo del hombre sobre lo que le rodea. Sus retablos y cuadros, y aún más sus retratos, ponen de manifiesto los consuelos de la religión, del pensamiento sereno, de la amistad y de los afectos. Desde el fondo de sus obras parece que implora nuestra simpatía. Sin embargo, la verdadera fórmula que expresa el nuevo espíritu no la dieron las obras de Lotto. Era demasiado sensible para ello. Había nacido en el mejor tiempo del Renacimiento, y el nuevo orden de cosas le produjo sin duda no escasa desilusión. Tal fórmula había de ser descubierta por un hombre que no sufrió el contacto directo con las desdichas de Italia y tuvo por esta circunstancia menos conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por un hombre, al fin, como el cristiano, más dispuesto siempre a recibir la protección del nuevo Señor que a sentir la vergüenza de la opresión, que por lo demás no le afectaba directamente. Fue también obra de un Tintoretto, nacido dentro de la nueva situación, quien, para adaptarse a las nuevas condiciones de vida, no tuvo que pasar por la prueba del desencanto. Suele ser tan imposible permanecer ajenos a las desdichas del vecino como tener sobre nuestro tejado un cielo radiante cuando la tormenta se extiende por todas partes. Venecia no cayó bajo el poder de España, pero no pudo evitar las modas, las ideas y las costumbres que fueron consecuencia del triunfo casi universal de la fuerza española. La gran victoria de los españoles trajo aún otra consecuencia en este campo, y fue que llegaron a comprender los italianos, y con ello los venecianos, el escaso poder del individuo frente a la fuerza organizada, idea a la que el primer Renacimiento, con su candorosa fe en el poder de la energía individual, había permanecido completamente extraño. No dejó de ejercer esta idea una influencia decisiva en el arte. En las últimas 3 décadas de su larga carrera, no pintó ya el cristiano al hombre tan libre de cuidados, tan feliz como la alondra en las mañanas abrileñas. Lo representó entonces más bien luchando con las cosas que le rodean y recibiendo sus reacciones. Cuerpos y rostros mostraban claramente las señales de su lucha con la vida. El gran Ecce Homo y la coronación de espinas patentizan este sentimiento. Ni más ni menos que el retrato ecuestre de Carlos V, el cual se refiere a Carlos V en la batalla de Mühlberg, el que se encuentra en el Museo del Prado. El Ecce Homo es la imagen de un dios humillado, abrumado por la majestad y el poderío imperiales, incapaz de poner ninguna resistencia. En la coronación de espinas, la misma figura divina aparece sometida a la brutalidad de la fuerza y llena de pena y de dolor. El retrato del emperador nos hace ver un hombre ya gastado que forzosamente ha de enfrentarse con un enemigo capaz de destruirle.
Mas el Tiziano supo sustraerse a la amargura y al pesimismo. En varios de sus últimos autorretratos aparece aún más enérgico que en los de su temprana madurez. Se muestra como un hombre de mundo inteligente. No seas un bajo adulador, parece decirnos algunos de ellos. Pero recuerda que las buenas maneras, la cortesía, la discreta elegancia no hacen daño. El Tiziano, pues, estaba siempre dispuesto a cambiar con el tiempo, y en todos los órdenes el cambio se hacía en el sentido de aferrarse cada vez más a la realidad, lo que exigía del pintor nuevos progresos en el dominio y maestría de su arte. La grandeza de Tiziano consistía en el hecho de que era capaz de producir la mayor impresión de la realidad y a la vez sostener la necesidad de asirse fuertemente a la vida. No es este lugar apropiado para el desarrollo de esta comparación, pero si insistimos tanto sobre la significación del Tiziano, se debe particularmente a que, considerando desde el punto de vista histórico, es el único pintor que acertó a expresar todo aquello que del Renacimiento es susceptible de ser expresado por medio de la pintura. Visto así, es aún más interesante que Tintoretto, aunque este maestro le haya sobrepasado, sin embargo, en ciertos aspectos, en delicadeza y acaso también en esplendor. Tiziano, Carlos I de España y V de Alemania, en la batalla de Mühlberg.